Bien, comenzamos entonces. El acta de la sesión 48 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 49 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas. Se han recibido los siguientes documentos por la comisión. Un proyecto iniciado por moción parlamentaria de los diputados señores Undurraga, don Francisco, Guzmán, Mirosevich, Ramírez, don Guillermo, Sauerbaum y Trisotti, y de las diputadas señora Pérez, doña Joana, y Pérez, doña Marlene, que modifica diversos cuerpos legales para garantizar la accesibilidad universal a la información pública. Se recibió también, presidente, un oficio del secretario general, el cual comunica a las comisiones de adultos mayores y desarrollo social que se les autorizó para accionar en forma conjunta con desarrollo social, cosa que ocurrió el día de ayer. Oficio de la Subsecretaría del Deporte, mediante el cual responde ante solicitud de esta comisión en orden a responder la petición del director del proyecto, comillas, Coro Voz de la Inclusión, señor Jaime Maturana, referida a la posibilidad de que dicho coro pueda participar en la inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. En respuesta, informa que, conforme al contrato de la ciudad sede, celebrado en el 2017 en Praga y suscrito entre la Organización Deportiva Panamericana, por una parte, y República de Chile, por la otra, entre el Gobierno Regional Metropolitano y el Comité Olímpico, contempla en su capítulo 7 lo siguiente, que a más tardar 12 meses antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos, el comité organizador deberá presentar los escenarios y el programa detallado para todas las ceremonias, incluyendo las ceremonias de inauguración y de clausura. Las ceremonias de recepción de los equipos de los comités olímpicos nacionales en la Villa Panamericana y las ceremonias de premiación, incluyendo medallas y diplomas a la ODEPA, para su previa aprobación por escrito. Comunica lo anterior para hacer presente que la ceremonia de inauguración correspondió diseñarlo a la Corporación Santiago 2023, quien obra como comité organizador, siendo de su competencia la preparación de la ceremonia inaugural conforme al contrato citado, y no son ellos. Finalmente, presidenta, se recibió una nota de la presidenta del Club de Leones, Punta Arenas, Cruz del Sur, Norma Jiménez Osorio, mediante la cual invita a la comisión a celebrar a la celebración de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, de la región de Magallanes, pues se encuentra celebrando 37 años de aniversario y en dicho marco se llevarán a cabo las jornadas por la rehabilitación en esa región. Perdón, ¿qué fecha dijo? Es como la Teletón que celebran allá en Magallanes. Creo que está más adelante, porque dice que se están celebrando los 37 años de aniversario y en dicho marco se llevarán a cabo las jornadas por la rehabilitación en esa región a fin de recaudar fondos para seguir desarrollando su trabajo de atención a personas en situación de discapacidad. Lo anterior se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre de este año. Ahora. Es la semana digital, sábado y domingo la semana digital. Perfecto. 4 y 5 de noviembre de este año. Por tal motivo solicita el poder contar con la presencia de los integrantes de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad en la ciudad de Punta Arenas, a objeto de darle mayor realce a esta actividad y poder de igual manera realizar una sesión, de la comisión en ese centro de rehabilitación. Eso último no va a ser posible, pero sí se pueden estar los presentes los parlamentarios y el equipo secretario, por supuesto. Muchas gracias, secretario. El financiamiento personal. De parte de los parlamentarios, sí, para estos humildes servidores con cargo a la corporación. Ah, perfecto. Pero en el fondo, si hacemos una sesión allá, podemos asistir a una sesión en comité y después que arribamos a acuerdo, que lo más probable que así va a ocurrir, lo ratificamos en la sesión ordinaria y con eso lo validamos. Ya, podríamos conversarlo después en detalle. Después de la sesión, habría que ver eso. ¿Les parece? ¿No hay que tomar algún acuerdo de eso, no? Por ahora no. Ya, perfecto. Y lo otro, comentarle, usted nombró una agrupación musical acá. ¿Cuál era el nombre? ¿Acá fue?
Este Club de Leones, esto es el Panamericano. Lo de los Panamericanos. Acá. ¿Cómo se llama la agrupación? ¿Musical? ¿Seguro? Acá. No, en el 3. Sí, coro, acá está. El coro Voz de la Inclusión del señor Jaime Maturana. Él nos había solicitado que nosotros intercediéramos porque ellos querían estar justamente presentando su música en los Juegos Panamericanos. Según lo que nos respondieron, esto no fue posible porque el fondo del programa tenía que estar hecho con un año de anticipación, pero nosotros los contactamos a ellos como comisión y los dejamos invitados para el día que nosotros hagamos la premiación de los niños que tenemos contemplada. Ellos van a venir a hacer una presentación, así que ahí los vamos a poder conocer y escuchar, y felices de contar con ellos. Diputada. Ah, ya. Eso era sobre la cuenta. ¿Alguien más sobre la cuenta? No, puntos varios entonces. Respecto de lo que acaba de decir, Presidenta, llegaron los antecedentes de las personas que hemos propuesto, porque yo entendía que el diputado Guzmán iba a proponer a alguien de discapacitado para este homenaje. Yo había propuesto a alguien y alguien más había enviado, no recuerdo quién más había también propuesto. Sí, Marisela, no, si están Marisela. avanzando, parece que no están todos, pero Sí, estamos avanzando. llegaron los antecedentes del chico que yo propuse. Sí, está todo. Está todo. Yo mandé el nombre y el Sí. root y qué sé yo, y también el Sí. teléfono de la mamá para ponerse de acuerdo. Sí, me parece que usted mismo lo enteró. Sí, lo Pero- tenemos. Pero llegó la historia de la mamá y esto. Hay una reseña. Ya, perfecto. Hay una Si no, reseña. para insistir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Pero es que todos nos apuremos con eso. ¿No? ¿Algún otro tema en asuntos varios? ¿Diputados? ¿No? Muy bien. Seguimos entonces con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar con el estudio de las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor correspondiente a los boletines 12.451-13, 12.452-13 y 13.822-07 refundidos. Este proyecto tiene simple urgencia y para este objeto se encuentra invitado el director del programa de personas mayores ONG SEC, el señor Alejandro Reyes. ¿Perdón? Un punto, Presidenta. Deme la palabra. Sí, por favor, secretario. Estimados diputados, un tema administrativo y un tema de orden. Necesitamos sacar el acuerdo para la sesión extraordinaria que vamos a realizar el día 12 de diciembre a las 15:30 horas para la conmemoración de las personas discapacitadas que los mismos parlamentarios acuerden mandar. Necesitamos hacerlo porque necesitamos mandar un oficio a régimen interno para que autorice todo lo concerniente y también los fondos. ¿Habría acuerdo unánime en hacer esa sesión especial el día 12 de diciembre a 17:30 horas? Esa es muy buena pregunta. Martes 12 de diciembre y exactamente a la misma hora de la sesión. 17:30. 17:30. Perfecto, hay unanimidad, entonces tomamos el acuerdo. Acordado. Gracias, presidente. Excelente pregunta. Bien, entonces le damos la palabra a don Alejandro, por favor. Gracias, directora. Muchas gracias. Presidenta, muy buenas tardes. Diputadas y diputados, a la directora del Senama también. Hemos venido viajando de Santiago para llegar acá a la orilla del Pacífico. Agradecidos por la invitación, claramente. Y sobre todo, si podemos entrar con la lámina, Paola, por favor. Tengo entendido que tengo poco tiempo, así que vamos. Y uno se apasiona haciendo láminas cuando quiere decir algo, entonces vamos a hacerlo con cierta rigurosidad. Bueno, el agradecimiento es porque esta discusión lleva harto tiempo acá en el Congreso
Y eso también revela, ¿no?, que el país está atento a un tema que es tremendamente urgente, el tema de que envejecemos muy rápidamente y envejecemos muchos, ¿no?, más de lo que habíamos esperado. Entonces, vamos a la siguiente. Por eso nuestra primera observación es de valoración. Valoración a ustedes por el trabajo que han hecho como diputadas y diputados. Bueno, antes lo hicieron los senadores y senadoras para levantar el proyecto de ley. Pero en particular porque han dedicado un tiempo muy importante a escuchar a las personas, a escuchar a los ciudadanos, a escuchar a las personas mayores sobre todo. Entonces eso ha sido un, un proceso que ha estado atento a muchas organizaciones en Chile, ¿no? Nosotros, las organizaciones de ciudadanas que estamos en el tema, llevamos más de 20 años acompañando, ¿no?, que nuestro país se ponga al día en el Plan Mundial de Envejecimiento, se ponga al día en el ritmo que van tomando los países que envejecen rápidamente. Entonces, el Parlamento chileno está en esto también, ¿ah? Entonces, esta comisión lo ha reflejado de manera clara. Entonces, y fruto de esto también es que ustedes trabajaron ante la propuesta de ley de una defensoría para las personas mayores. Así que también agradecemos todo eso. Vamos a la siguiente. Las cifras no son necesarias reiterarlas, pero son elocuentes y son tremendamente alarmantes porque nos sorprenden, ¿no? Yo decía yo, es más de lo que pensábamos y creíamos, ¿no? O sea, que tengamos en Chile hoy día 2 millones de hogares con personas mayores, que tengamos una proyección al 33%, sobre el 30% de personas mayores, que hoy día ya estamos bordeando el 20% de personas mayores, de 4 ya personas mayores, una está sobre los 60 años. Ese es un tema que nos debe llamar la atención. Vamos a la siguiente. Las cifras las tenemos todos, la CACEM 22 fue reveladora, pero también otros estudios. Entonces es importante considerar, yo creo, y tomar para la gestión pública y la gestión parlamentaria, en este caso, por ejemplo, el estudio que hace la Universidad Diego Portales en el programa de conocimiento e investigación de las personas mayores CIPEM, que es reciente, de este año, agosto 2023, junto con la Caja de Compensación de los Héroes, que revela el estudio que hace el programa de conocimiento e investigación en las personas mayores, que es una relectura, dirías, significación del impacto de la CACEM principalmente. Pero los datos, decimos el dato duro, ¿no?, que los hogares conformados por personas mayores en Chile ya, dice, alcanzan a una situación de deterioro económico. La pobreza en ese caso se revela como el incremento en las personas mayores. Los hogares conformados por personas mayores experimentan una disminución de los ingresos en el rango 2017 al 2022 de 300.000 pesos a unos 249.000 pesos. Eso considerando que el incremento del costo de vida es tremendamente significativo. Chile es un país muy caro, cada día más caro, ¿ah? O sea, hemos visto lo que significaba hoy día ir a las ferias, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vale hoy día las verduras, los cereales, las frutas para las personas mayores? Entonces, que además de eso tengan un decrecimiento de sus ingresos, llama la atención y debe llamarnos la atención para generar política pública. Estamos en un buen momento, estamos en la preparación del presupuesto de la nación del próximo año. Entonces las municipalidades, los ministerios están levantando el presupuesto para sancionarlo en el mes de diciembre, también el Parlamento. Entonces tenemos que poner atención sobre esta situación de incremento de la pobreza. Pero de manera especial hoy día, porque hoy es día 17 de octubre, vamos a la lámina. El 17 de octubre para Naciones Unidas, según la resolución 47.196 del año 1993, es el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Y son a veces, no son solo efemérides, son interpelaciones de Naciones Unidas para que los países tomen la situación de vida que estamos llevando, ¿no?, los habitantes en cada rincón del país. Entonces, efectivamente, es distinto ser persona con bajos recursos siendo joven a una persona adulta. Las mismas reflexiones de los órganos de Naciones Unidas nos dicen cuando, más ahora que asumimos que la pobreza no solamente es económica, es multidimensional. Entonces dice, los efectos dentro de la pobreza son aislamiento social, condicionantes en las relaciones laborales, inseguridad en la vivienda,
baja de ingesta de alimentos y de nutrientes, ¿ah? En general, el no acceso a la justicia o a los servicios básicos. Tenemos muchas personas mayores en Chile que no llegan tampoco siquiera a la red de atención primaria. ¿Por qué están solas? Porque viven en un tercer y cuarto piso, no tuvieron familia y no llegan a la red de atención primaria. Entonces, la situación es muy seria con las personas que empobrecen en Chile y que se incrementan. Entonces, la erradicación de la pobreza, este llamado a Naciones Unidas hoy día, tiene que venir a acompañarnos a la reflexión y a la acción en materia de diseño de legislativo, de políticas públicas y sobre todo del presupuesto de la nación. Y digo presupuesto en todos los responsables de los presupuestos públicos. No solamente el gran presupuesto, lo que tiene que aprobar el Parlamento, también lo que se hace en cada rincón, en cada programa público. Digamos, otro dato de realidad que nos dejó sorprendidos, digo sorprendidos de verdad, es la sexta encuesta nacional de inclusión y exclusión que realiza Senama con la Universidad de Chile, en lo que podemos interpretar como el temor a envejecer de los chilenos. Y al menos las cifras más elocuentes, que el 63% declare que las personas mayores no son capaces de valerse por sí mismos. Esto es un estudio, como decimos, entrevista en profundidad para 1.200 chilenos a lo largo y ancho de Chile. Es una entrevista detenida, calmada, reflexionada, que se hace en profundidad. Entonces, que arroje datos como que además el 68% consideró que el nivel de integración social de las personas mayores es nada o casi nada. Que el 76% percibe que el país no está preparado para el envejecimiento. Y otro dato, que el 72% de las chilenas y chilenos entrevistados en esta encuesta de inclusión y exclusión sostiene que no se entrega el apoyo a las personas mayores, ¿no? Por pérdida de funcionalidad. Y el otro dato, que no es menor, es que solo el 25% asocia la vejez o el envejecimiento en términos positivos. O sea, hay un 75% que no quiere. El 25% solo asocia positivamente la vejez. Los otros datos fuertes y duros son la relación de la valoración que se tiene del rol de las personas y el lugar de las personas en la sociedad. Entonces nosotros interpretamos, deducimos, reflexionamos que objetivamente se está revelando un temor al envejecer en Chile, claramente, ¿no? Por eso, ¿sí abrir la próxima? Presidenta y diputadas, diputados, vemos que urge pasar a la próxima, si es posible. Ya está, Pablo. Que urge legislar. Y es lo que está. ¿Por qué? Porque el envejecimiento lo estamos llevando todos. Y el ritmo de envejecer acelerado está en todos nosotros. O sea, no hay un sector que envejezca más rápido que otros, todos están al mismo ritmo, entonces por lo mismo. Y el dato que habíamos dejado también poco, yo diría, habría que reactualizar, pero estos datos de pandemia, ¿no? Que el incremento del suicidio de las personas sobre 80 años en Chile. Eso es un dato que hay que hacerle seguimiento. No sé, el DEIS, el Ministerio de Salud, debería pronto contarnos, ¿no? ¿Cómo va esa evolución del índice de suicidio en las personas mayores? ¿Sí? Pero urge legislar en qué, desde qué parámetro, cuál es el marco, ¿no?, que nos ofrece hoy día la comunidad internacional. Vamos prontamente a vivir una tercera asamblea planetaria sobre personas mayores y envejecimiento. Para allá va la Organización de Naciones Unidas, Comisión de Desarrollo Social, etcétera, CEPAL, CELADE. Para llegar allí tenemos varios caminos. Tenemos uno en la revisión del Plan de Acción de Madrid, año 2002. Y efectivamente las conferencias que se han sucedido han ido retomando, ¿no?, lo que son los parámetros, las orientaciones, objetivos, medidas, metas del Plan de Madrid. El objetivo del Plan de Madrid es envejecer con dignidad. El envejecimiento desde los derechos humanos. Esa fue la base de la creación política y el Plan de Acción de Madrid. Pero hoy día tenemos felizmente nosotros, ¿no?, en Chile, que aprobamos y ratificamos la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. En un tiempo récord, en un año se discutió.
El año 2016 se dedicó el Parlamento chileno a discutir, a revisar uno por uno los 41 artículos y se aprobó, se ratificó, se entregó, se depositó en la Secretaría de la OEA la aprobación y previo, cierto, publicación como ley de la República en octubre del 2017 la Convención Interamericana. ¿Qué nos dice la Convención Interamericana? Tremendamente importante porque aquí hay una inspiración que acoge, yo diría, bastante trabajada en lo que era el cúmulo de reflexión que venía trayendo la comunidad internacional en materia de envejecimiento y derechos humanos. Es tremendamente elocuente el preámbulo, al afirmar con una tremenda convicción que la persona a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, con salud, seguridad e integración y participación activa en todas las esferas de la sociedad. Y a renglón seguido, parágrafo siguiente, dice la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde la perspectiva de derechos humanos. El paradigma de los derechos humanos no estaba presente necesariamente en la información pública o en los contenidos de la política pública en los países de las Américas. Y se instala a partir del 2015. Por lo tanto, tenemos nosotros, vamos a la siguiente, tenemos hoy día una fuente inspiradora, y no solo inspiradora, reguladora de la legislación. O sea, no podemos generar una legislación subnacional que no sea concordante, armónico con el derecho internacional, en este caso, como lo es la Convención Interamericana, dado que al ser una convención, ¿cierto?, tiene un tribunal que monitorea y puede ser aquel de recurso en caso de no cumplimiento. Pero vale la pena también detenerse en el artículo 4 de la Convención Interamericana. Dice: los Estados partes se comprometen a salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales de la persona mayor, enunciado en la presente convención. A tal fin, adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial. O sea, la tarea de legislar está en todos. La tarea de mejorar la institucionalidad está en todos los países. La tarea de levantar, generar, diseñar política pública desde los derechos humanos, como lo inspira, lo mandata la Convención, está instalada. Entonces, ¿cómo legislar? Legislamos en convencionalidad, acorde a lo que hemos ido firmando, ¿no?, en las convenciones internacionales. ¿Y por qué? Porque estamos envejeciendo. Porque efectivamente no se va a detener este ritmo. Chile pasó otros países en ritmo de envejecimiento. Digo, lo otro es que Argentina, nuestros hermanos hoy día creo que tienen menos proporción, ¿no?, demográficamente de personas envejecidas que los chilenos. Pero además porque la discriminación se incrementa de las personas mayores. Nosotros en el SEC hemos ido apoyando la creación de observatorios ciudadanos, ¿no?, de derechos de las personas mayores, y el Observatorio de Viña hizo una encuesta pública de transporte, el transporte de las personas mayores en la ciudad de Viña del Mar. ¿Y qué arrojó esa encuesta? Sobre 200 participantes, personas mayores, transeúntes, conocidos, qué sé yo, objetivamente, sobre el 80% han tenido maltrato objetivo o de palabra o de no acceso al transporte público. Entonces, el maltrato a las personas mayores en el país, decimos en términos rurales, campea. Entonces eso va creciendo. Bueno, y el dato más duro que recibimos, y no lo hemos evaluado ni interpretado suficientemente, son los efectos de la pandemia. O sea, ¿por qué mueren 83% de personas sobre 60 años y no ha habido un seguimiento de ese dato o de la situación de las familias que tienen deudos por la pandemia mayores? Pero además es urgente legislar, Presidenta y diputados y diputadas, por la fragmentación legislativa. Tenemos muchos tipos de leyes que refieren a las personas mayores. Es urgente generar un marco común, y además por la dispersión de programas públicos. La directora nos puede dar en ese sentido una cátedra, pero ella sabe que, por ejemplo, si quiere ver qué está pasando con planes de cuidado, ve que encuentra programas de cuidado en muchos sectores. ¿Fija? Entonces, tenemos que ayudar desde una legislación centralizada. Bueno, la otra. ¿Por qué tenemos que acoger un sentido de urgencia para legislar en materia de envejecimiento? Porque observamos nosotros que si no legislamos, si no tenemos una ley
integral de derechos, efectivamente se va a profundizar la discriminación y la violencia contra las personas de edad. ¿Mm? Pero además porque Chile, ojo, Chile está siendo monitoreado por muchos países en función de que lo que haga Chile, la iniciativa que lleve, va a ser replicada o va a ser acogida. Porque Chile presidió la quinta conferencia de los gobiernos en diciembre de 2022, ¿no?, de elaboración del Plan de Madrid y la preparación entonces a la tercera Asamblea Mundial. Pero ojo que ahora en noviembre, el 14 y 15 de noviembre, hay otra asamblea intergubernamental aquí en Vitacura, en la CEPAL, que es la evaluación del Consenso de Montevideo, que se iba a hacer en Cochabamba y se pasó para acá, para la sede, para Santiago. Y la evaluación del Consenso de Montevideo, tenemos que evaluar también el capítulo C del Consenso de Montevideo sobre personas mayores y desarrollo y seguridad. ¿Mm? Entonces, bueno, Chile está muy activo, protagonista Chile en los procesos internacionales en materia de envejecimiento. Por lo tanto, es coherente entonces que avance en la legislación. ¿Mm? Y hay otro argumento que no menor, la disposición de ustedes, parlamentarias y parlamentarios, que se han dedicado al tema. Eso nos da tremenda confianza. Tenemos una buena comisión de parlamentarias y parlamentarios trabajando el tema. Entonces, en ese sentido, claramente hay que relevarlo, hay que considerarlo. ¿Mm? ¿Por qué necesitamos legislar? ¿Cómo tiene que ser la legislación que esperamos los chilenos, las chilenas de a pie, ¿no?, envejecientes, que no estamos en los sistemas públicos? Claramente necesitamos la siguiente: necesitamos una ley integral de derechos que se caracterice por ser una ley de cara a la realidad del envejecimiento o los envejecimientos en Chile. Y por ahí tenemos varias zonas que no hemos acogido suficientemente tranquilo, por ejemplo, el envejecimiento rural, ¿Mm? O el envejecimiento en la cárcel. Algo hay, pero no ha habido todavía una dedicación suficiente para lo que implican los desafíos de estar envejeciendo en esas condiciones. Pero además porque queremos que esta ley sí sea, y ya lo está haciendo, una ley con participación ciudadana permanente, que además profundice, ¿no?, los conceptos instalados en la Convención. ¿Mm? Y obviamente que integre las propuestas que han llegado de observaciones específicas a los contenidos del articulado que trae el anteproyecto. Y ahí queremos aportar, por favor, una preocupación especial. Entre las observaciones que han llegado fue las que trajo acá el abogado Juan Domingo Milo, con quien hemos creado en pandemia la Alianza para lograr una defensoría en Chile de las personas mayores, a quien le mandamos el saludo desde por cámara, por el trabajo que ha hecho, ¿no? Pero nos preocupan otros artículos también que queremos que no pasen desapercibidos, Presidenta, particularmente en volver a reflexionar respecto al concepto de envejecimiento positivo, y buscar la inspiración que tiene en términos de contenido, no solo ontológico, digamos, de significado, sino además si objetivamente da suficiente solidez para conceptualizar una legislación en otro concepto que no sea el envejecimiento bajo el enfoque de derechos humanos. Entonces aquí hay una profundización de la discusión que hay que darle al artículo primero del proyecto de ley. Pero también nos preocupa el artículo 5, sobre todo confrontado o poniéndolo en el espejo del artículo 11 y el 12 de la Convención Interamericana respecto al consentimiento libre, respecto a la libertad de elegir de las personas. Dado que de pronto, sí, por ley, todo director de un ELEAM de estatal va a ser per se el representante legal de aquel que haya lo pensado o no, va a tener que someterse a esta condición. Entonces, esta situación hay que confrontarla con lo que está diciendo hoy día el artículo 11 y el artículo 12 de la Convención. También nos preocupa otro cuerpo de articulado respecto a la participación. Efectivamente, artículos 7, 8 al 11, no podemos circunscribir y bien podemos decir reducir la participación de las personas mayores en Chile en función de solamente los consejos asesores regionales. Pensamos que es necesario alimentar esta comprensión de estos artículos con una comprensión más amplia de la importancia que tiene, por ejemplo, bueno, aparte está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero en particular la Convención Interamericana tiene dos artículos tremendamente importantes en lo que es participación
ciudadana de las personas mayores, el artículo 8 y el artículo 27. Respecto a la participación e integración plena de las personas mayores en la sociedad. Cuando dice plena, dice en todas las esferas de la sociedad. O sea, no solamente en el Consejo con el Senama, en todas las esferas. El artículo 27 consagra y asume el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al consagrar el derecho de las personas mayores a participar políticamente, ¿no? En todo aquello que él decida. Entonces, esos dos artículos creemos que hay que releerlo en función de este cúmulo de artículos del proyecto de ley del 7 al 11. Y ojo, sin pasar de largo la importancia que tiene también la ley nuestra del año 2011 de participación ciudadana en la gestión pública. La ley de participación ciudadana en la gestión pública crea mecanismos de participación ciudadana tan importantes como los consejos de organizaciones de la sociedad civil, los COSOC. Y no hemos visto la experiencia de que se conviertan, asuman el perfil y la categoría de las atribuciones de un COSOC, los consejos regionales. Es necesario hacer una relectura de cómo estamos armónicamente asumiendo, ¿no?, una gestión pública desde todo el marco legislativo que tenemos en materia de participación ciudadana de la gestión pública como derecho humano. Avalado además por una Carta Iberoamericana de Participación en la Gestión Pública Ciudadana del año 2003 de Lisboa, también escrita por Chile. Entonces, eso tenemos que nos preocupa. Y el último artículo, por citar algunos, que nos parece también necesario de releer, buscar la comprensión que tiene las implicancias, el artículo 15 de las atribuciones del Senama en materia de acción judicial. No me detengo porque creo que estoy en el tiempo, pero en síntesis, Presidenta, sería esto nuestras preocupaciones, junto con las observaciones que han llegado hasta ahora a la Comisión. Queremos y creemos, confiamos, ¿no?, que efectivamente estamos en buen camino. Estamos en buen camino y nos esperanza, ustedes nos esperanzan, la primavera también nos esperanza, la pandemia se fue, felizmente se nos está yendo, nos seguimos cuidando, pero una ley integral de derecho sí o sí tiene que dialogar con una reforma de pensiones. Porque los fenómenos son pobreza y discriminación. Enfrentamos la discriminación con una ley integral de derecho, respeto objetivo, reconocimiento, valoración. Pero la pobreza tenemos que enfrentarla con recursos. Entonces, vemos una tremenda armonía en la importancia de avanzar tanto en la ley integral de derechos de personas mayores como la reforma previsional. Y ahí entonces vemos que está en manos de ustedes, parlamentarios, ambas tareas por la tarea conjunta. Vamos terminando. Presidenta, nos ponemos a su disposición, a disposición de las y los diputadas y diputados de esta comisión, y de la manera que lo hacemos en las organizaciones de la sociedad civil. Hemos aprendido a trabajar en red, a colaborarnos, a aportar, a insumar los contenidos que se van discutiendo en la agenda pública. Y en ese sentido, nuestra primera tarea es difundir la convención. Estamos en una campaña, nosotros desde que salió, fue aprobada la convención, ¿no?, de que cada club adulto mayor tenga en su tarea, junto con tomar once, ojalá leer un artículo de la convención. O junto con jugar lota también vaya conversando lo que dicen los derechos que más le están afectando en ese minuto. Entonces estamos en esa tarea, la ponemos a disposición de este proceso. De igual manera, nos gustaría invitar a que este diálogo cívico-parlamentario aumente, vaya creciendo. Y en ese sentido, nuestra invitación, junto con agradecimiento de este espacio de audiencia, bueno, vamos a la última. No leí todo porque sé que estoy en contra del tiempo, me dijeron algo así como 15 minutos y me apasionó mucho conversando. Finalmente agradecer e invitar. Invitar, Presidenta, decía, a continuar este diálogo. No importa mucho que los distritos podamos tomar el tema, que nuestros parlamentarios y parlamentarias dejen el espacio para conversar cómo vamos haciendo nosotros esta reflexión del tipo de envejecimiento que queremos en Chile desde el enfoque de derechos humanos. En ese sentido, para el 10 de noviembre, viernes 10 de noviembre, queremos hacer un foro de diálogo, de reflexión abierto respecto a la importancia de lograr una legislación en Chile. Ya tenemos la gran mayoría de los países que está adecuando su legislación a la Convención Interamericana y nosotros estamos en camino de ello.
Entonces, queda la invitación abierta, Presidenta, vamos a hacerla llegar formalmente, con la convicción de que estamos en buen camino y con el agradecimiento que merecen de parte nuestra la organización de la sociedad civil por este enorme trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alejandro. Muy clara su ponencia. Sé que tuvo poco tiempo, pero nos quedó muy claro en todas las láminas. La diputada Bulnes me había pedido la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludarlo, don Alejandro. Y su exposición me pareció clarísima, particularmente por la relación que hace de una convención que yo valoro enormemente, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y yo creo que es la que nos tiene que guiar, porque nuestra legislación tiene que ajustarse a los compromisos internacionales de Chile y particularmente en esta materia. En general, comparto 100% todo lo que usted expresa, porque además como persona mayor tengo la experiencia no de la discriminación, pues no es mi caso, pero de ver a mucho adulto mayor o persona mayor siendo discriminada. Particularmente en el plano legislativo y en el plano judicial, que es mi experiencia propia. Yo tengo una pregunta que que no es para don Alejandro, pero es en general, es una reflexión que me hago. ¿Por qué se pone el límite de los 60 años? Porque 60 años, claro, cuando yo era niña, ciertamente se trataba de personas mayores, pero hoy día a los 60 años la mayor parte de las personas están en plena producción y en pleno uso de facultades, porque la salud hace que nuestra vida se haya prolongado. Entonces, por eso siempre me plantea una duda el límite de los 60 años para ser considerado persona mayor. Y por otro lado, la experiencia mía, y recuerdo que lo hablaba muchas veces con mi papá, que además tenía muy mala vista. Entonces decía que ser viejo, pobre, enfermo y ciego, le agregaba lo de ciego, era particularmente doloroso. Pero quitemos los ciegos. Y ser viejo y pobre, y además con una salud deteriorada, no digamos enfermo, es verdaderamente una situación que es muy problemática para la mayor parte de nuestras personas mayores. Más allá de que si tienen 60 o 65 años o 70. Y la necesidad de esta ley yo creo que es muy importante. Ahora, en las láminas que usted mostró, aludió a ciertos artículos como particularmente preocupantes. Al menos en el comparado que nosotros tenemos acá, estuve revisando y los artículos no se corresponden. En este comparado, puede ser que yo tenga un comparado que no corresponde, pero en este comparado no estaban esas disposiciones. Particularmente no está la representación judicial o la representación legal de las personas internadas en un LEAM por parte del director del LEAM, que es una norma que proviene del Código Sanitario. Y no están en este comparado. Tampoco vi en el comparado, en el artículo 5 sí vi que se correspondía con lo que usted estaba diciendo, en el derecho a la independencia y la autonomía, ahí se refiere a lo del LEAM. Y los otros artículos, no sé si estamos hablando de un proyecto de ley distinto, o este comparado que tenemos es distinto al que sobre el que usted está exponiendo. Porque este es un comparado que se refiere a tres boletines refundidos, y es lo que viene del Senado, pero no aparece la legislación vigente en el comparado, por lo tanto, claro. Entonces, por eso me quedan dudas sobre las alertas que usted levantó. Sin embargo, las alertas yo las comparto. Si estuvieran, las comparto. Y como he dicho varias veces respecto de este proyecto de ley, me preocupa especialmente el párrafo sobre acceso a la justicia, porque ahí sí estamos muy mal y la modificación que se propone de la ley de acceso a la justicia es completamente irrelevante.
es cambiar el nombre en una ley de adulto con una persona mayor que es enteramente relevante en circunstancias que los derechos judiciales de las personas mayores son un tema muy complejo y, y también se requiere modificación de normas de código sanitario que no están comprendidas en este comparado. Entonces yo creo que valorando enormemente su presentación, que espero que la van a mandar, me parece que tenemos que revisar muy profundamente esta legislación para hacerla de verdad una ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Muchas Sobre gracias. todo digno, que yo creo que es la palabra que debe inspirarnos en todo momento, la dignidad de las personas mayores como la dignidad de todas las personas y legislar con perspectiva de derecho internacional. Muchas gracias, diputada Bulnes. ¿Alguna otra palabra, diputados? ¿No? Bueno, quiero agradecer a don Alejandro, nuestro invitado. Le reitero las felicitaciones por su clara exposición y vamos a seguir esta comisión trabajando en el proyecto. Diputado. Si nos pudiera dejar la presentación, Sí. Presidenta, porque además muchas de las consideraciones que están en la presentación perfectamente las podemos tomar para elaborar las indicaciones al texto. Son Perfecto. súper atingentes, la verdad. Sí. ¿Ya? Muchas gracias, felicitar diputado. también la exposición. Gracias. Muchas gracias. Entonces, que nos hagan llegar, por favor, la presentación. Bueno, a ver, en el segundo punto de la tabla me informan que la diputada Ana María Bravo, que tenía que presentar, que es la patrocinante, está en una comisión en este minuto votando, así que vamos a invertir el orden de la tabla. Vamos a pasar al punto 3, que para conocer los principales resultados de la sexta encuesta de calidad de la vejez realizada por la Caja de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para este propósito, asisten en representación de Caja Los Andes. Hola, muy buenas tardes, por favor, asiento. El gerente corporativo de clientes y canales, don César Rodríguez. Muy buenas tardes. El subgerente de Caja Los Andes, don Iván Cubillos. Buenas tardes. Y por la Universidad Católica de Chile asiste la directora ejecutiva del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento, la señora Macarena Rojas. Muy buenas tardes, bienvenida. Les ofrezco entonces la palabra para que comiencen con la exposición. Muchas gracias. Tienen que apretar el botón debajo del micrófono hay uno. Sí. Por su intermedio, Presidenta, saludar a la mesa de honorables diputadas, diputados. Para nosotros es un honor el poder presentarles hoy en prioridad los resultados y hacerles llegar, por supuesto, un ejemplar de cada uno de los libros que resume la sexta entrega de la encuesta de la calidad de vida de la vejez, que para nosotros, como Caja Los Andes, junto con la Universidad Católica, es un hito que podemos celebrar cada 3 años. Comenzamos hace ya varios años y es parte de lo que le queremos presentar muy sucintamente para ir directamente a entregar los principales datos y los principales resultados. Si podemos avanzar en la presentación, la tengo yo, no tiene. Perfecto. Como sabemos que cada una de las personas que integra esta mesa es experta debido a la necesidad legisladora en torno a las personas mayores en el país. No voy a entrar en tanto detalle, pero lo que podemos graficar ahí, lo que ustedes lo conocen muy bien, es la evolución en torno a las personas mayores de 65 años versus la población total en los últimos años en el país, pero también nos coloca en una condición comparativa con el resto de los países del mundo y de la región. Estamos en una condición que podríamos plantearlo en estos 3 términos de logro, reto y oportunidad. Un logro porque hemos avanzado, sobre todo en la proyección de vida, como conocemos bien, pero también en torno a un desafío, un reto en torno a lo social y cómo nuestra sociedad en particular y nuestro funcionamiento diario se debe ver mejorado y propiciado para este cambio de condición.
Y nosotros entendemos que, en conjunto con la Universidad Católica, que esto es una oportunidad, entendiendo que el 41% de las personas mayores en Chile está asociado en algún punto a una caja de compensación. Por lo tanto, no solo porque somos creados por ley en torno a la seguridad social, sino que entendemos también que debemos colaborar para generar mayor bienestar social a este grupo específico de la población. En la siguiente lámina podemos ver que, además, esto no es casualidad, llevamos varios años realizándolo. Desde el 2007 en adelante, como comentaba, son ya 15 años de historia y esta es nuestra sexta entrega. Para ello hemos avanzado en torno a explorar qué significan las condiciones de vida y qué significa estar en un estado de mayor de edad a 65 años en la gran mayoría de la población. Exploramos las vidas a través de este estudio, que es comparativo con respecto a lo que vamos realizando desde el año 2007 en adelante. Chile y sus mayores, por lo tanto, es una invitación, como planteamos allí, a unir las fuerzas para cambios significativos en una sociedad que envejece aceleradamente. Y en la última y rápida lámina que a mí me convoca como para introducir el tema, es simplemente celebrar y decir que estamos orgullosos de poder tener esta alianza con el Centro de la Universidad Católica de Estudios de Vejez y Envejecimiento. Para los resultados que traemos a esta mesa, nosotros también nos parece son los principales y singulares que queremos transmitirle a ustedes como legisladores. Nos parece que son adecuados de destacar. Sabemos que somos una referencia en la temática en el país y estamos muy contentos de poder traer esta nueva a los presentes. Para ello, dejo a don Iván Cubillo, quien es parte importante como contraparte de este estudio desde Caja Las Andes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio, muy buenas tardes a todas y a todos, diputadas y diputados. Ya se ha dicho, son 15 años de historia, desde el año 2007 que Caja Los Andes, al alero de la colaboración siempre, y buscando estar acompañados de quienes mayor expertise y virtud nos pueden entregar en estos temas, como en este caso es la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha venido desarrollando Chile y sus mayores. Si lo podemos resumir en 3 características, la primera, representativo. Estamos hablando de un estudio que muestra la realidad de las personas mayores de Chile, tomando muestras de un autorreporte de las personas mayores. Es decir, acá el que responde es la persona mayor. No estar poniendo el hijo, no estar poniendo el nieto, no estar poniendo el vecino, estar poniendo la persona mayor. Lo segundo, la rigurosidad de la metodología garantizada por la UC. A lo largo del tiempo, durante estos 15 años, hemos seguido una pauta común que trasciende en el tiempo y por lo tanto nos da un espectro de largo plazo respecto de entender cómo evoluciona el bienestar en Chile y cuáles son las palancas que provocan, para bien o para mal, digamos, mayores brechas u oportunidades en el bienestar de esto. Y finalmente, que estadísticamente es confiable. Estamos hablando de que nosotros representamos a una buena masa de personas mayores de Chile tomadas de una manera estadística aleatoria, por lo tanto, estamos verdaderamente recogiendo distintos tipos de personas para reflejar de la mejor manera posible la realidad de estas, ¿ya? Hallazgos. En la lámina siguiente, si nos acompañan por favor, la idea ya es poder entrar en materia. El bienestar, si lo ilustramos acá como una especie de reloj, lo estamos catalogando en 7 grandes aspectos, desde el bienestar general, pasando por las condiciones de salud, pasando por las necesidades económicas, pasando por su realidad laboral. Muchas personas mayores trabajan por necesidad o por disfrute. Son cosas que obviamente nos interesa entender. ¿Qué pasa con la participación de las familias? ¿Hay abandono de las familias respecto a las personas mayores? ¿Las familias están involucradas respecto de ellos? ¿Cómo se sienten las personas mayores respecto de la responsabilidad de las propias familias o también del Estado en relación a su protección económica, su protección financiera, de quién es deber, de quién es responsabilidad? Esas preguntas que son bien específicas y detalladas, podemos encontrar respuestas a través de Chile y sus mayores. Y lo siguiente a mencionar, si nos ayudan con la lámina que viene, tiene que ver con el enfoque más particular que nos da cuando miramos a las personas, por ejemplo, por género, que no es lo mismo hablar de hombres y mujeres a la hora de envejecer, por edad, no es lo mismo 60-70, 70-80, 80 y más, y finalmente por nivel educacional. Entonces Chile y sus mayores también nos permite aperturar la manera de entender el envejecimiento de una perspectiva más compleja, un tanto más precisa, pero que también busca reconocer las diferencias que hay entre cada uno de nosotros
y que probablemente si predecimos nuestro envejecer, vamos a tener trayectorias de todos nosotros acá distintas. Y que eso es lo que busca este estudio también, visibilizar y reconocer. Ahora sí, en la lámina, y desde la lámina que sigue vamos a ir mirando los resultados, de una manera muy sintética, como ya decía César, pero lo importante es que puedan obtener el sustrato de estos insights. El primero, me adelanto, le llamamos bienestar en evolución. ¿Por qué? Porque la percepción de satisfacción o relativa satisfacción, recordando que es un autorreporte, de las personas mayores ha ido en una tendencia positiva. No significa un éxito, no significa que está todo resuelto, pero hay una autopercepción mejor de cómo yo hoy día estoy llevando a cabo mi vida. La diferencia entre 73 y 100, ¿no es cierto?, son las personas que derechamente se sientan poco o nada satisfechas con su vida. ¿Dónde nos queda mucho por hacer? Por ejemplo, en esta necesidad de afecto y cariño. Aun cuando la gente se siente, la gente mayor, nuestras personas mayores, se pueden sentir satisfechas con la vida, el afecto y el cariño sigue siendo algo que es latente, por muy 73% de satisfacción que yo tenga con la vida. Otra cosa muy importante, la seguridad, es algo que ha ido creciendo en el tiempo respecto de la preocupación. Están ahí en dos gráficos, que le asalten en la calle, que entren a robar a su casa. El que asalten en la calle, 55 puntos de preocupación. Y eso, yo creo que ninguno de nosotros se siente indiferente a eso, porque es algo que nos toca vivir a todos. Y que entren a robar a su casa también. ¿Cómo se correlaciona después con la participación social? Brutalmente, porque naturalmente son personas que van a sentirse menos o más cohibidas a ir a hacer el relacionamiento a un club de adulto mayor, el ir a participar a su junta de vecinos, el hacer actividad física en la calle, y luego después se muestra al lado donde el hábito de caminar, que es algo muy propenso a hacer de las personas mayores, ha disminuido progresivamente en el tiempo, correlacionado con la seguridad. Me siento inseguro porque voy a ir a caminar, mejor me quedo en la casa. Y con el efecto de la pandemia. Efectos pandémicos. Pero, entonces, vamos entendiendo que es un fenómeno complejo y que Chile y sus mayores va ayudando a hacer correlaciones, más que solamente ver gráficos lineales de una dimensión. Eso es lo que buscamos hacer. Por lo tanto, este bienestar lo reconocemos en evolución. No está ni bien, no está ni mal, está mutando, se está transformando algo. En la lámina siguiente, un insight respecto de la salud. Aparentemente se percibe mejor salud de parte de las personas que responden el estudio, pero se detecta que hay personas mayores que están descontinuando tratamientos médicos que son enfermedades de alta prevalencia en la vejez, colesterol alto, insomnio, cataratas, del 2019 al 2022, como explicaba César, hace cada 3 años esto, están descontinuados tratamientos. Tendrá que ver la inseguridad, tendrá que ver algún factor económico, tendrán que ver listas de espera, tendrán que ver incapacidades de la atención primaria de salud para recoger esa atención, por ejemplo. Entonces ahí vamos recapitulando que no todo es tan bueno, si bien hay ciertas cosas muy positivas, pero si lo leemos bien nos damos cuenta que también hay mucho para hacer y muchas oportunidades. Algo donde está mucho más marcado este sentimiento de lo que nos queda por hacer en la salud mental de las personas, en las personas mayores. Síntomas depresivos ahí van creciendo, 32 puntos de personas mayores que se denotan con algún grado de síntoma de depresión. Esa depresión también se correlaciona con aislamiento social, también se correlaciona con sentimientos de soledad, que luego se correlaciona con menos participación social, que probablemente se correlaciona con una menor vinculación con la familia. Y ahí vamos tejiendo redes de dónde están los puntos que debiésemos ir abordando para construir un mejor bienestar en la vejez. Entonces, la salud aparentemente mejorando, pero tiene matices de los cuales todavía vemos hartas oportunidades y puntos de atención. En la siguiente, vamos a hablar ahora de los ingresos. ¿Les alcanza? ¿No les alcanza? ¿Les falta? Claramente, a la derecha, un insight importante, la fuente de ingresos asistenciales, las personas mayores la reconocen mucho más que antes. Efecto, ¿verdad?, de las políticas y actuales, ¿verdad?, fuentes de ingresos, PGU, para decirlo muy directamente, lo reconocen bastante. De 28 puntos pasó a 43 puntos el reconocer desde dónde vienen mis ingresos. O sea, es un efecto que yo como persona mayor reconozco. Sí, hay un efecto positivo que viene desde ahí. Pero todavía ahí está un poquito manteniéndose en el 55, 56, quienes creen que les alcanza justo. Y quienes creen que les alcanza holgadamente, es una hipótesis, probablemente porque están tan acostumbrados a vivir con lo justo, que ahora cuando yo le mejoro un poquitito, naturalmente hay un gap positivo, y si podía vivir con 120, si la PGU corrigió a lo que corresponda, claro, me siento, comillas, más holgado, pero no necesariamente es una vida holgada. ¿En qué momento se tomó el estudio de campo?
¿Cuánto tiempo atrás? La muestra es... está prendido, sí. Bueno, saludo a todos los miembros de la Cámara, especialmente a la presidenta. La muestra se toma para que sea comparable, porque no son las mismas personas que se van a entrevistar cada 3 años, sino que son personas de características similares, comparables, pero personas diferentes, ¿sí? El trabajo de campo es en diciembre, noviembre, diciembre, para no tener efecto O sea, del año pasado. estacional. Sí, la 2022. última O sea, no- muestra fue 2022. Preséntate para que Sí, perdón, yo soy presidente. Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento y, bueno, somos los Muchas de gracias. la Católica, Muchas responsables gracias. técnicos de la encuesta, pero con Caja Los Andes es nuestro aliado estratégico que ya llevamos tantos años haciendo este estudio en conjunto. Muchas gracias. Es que era en realidad para ver si ya tenían incorporado el efecto inflacionario que hemos tenido este año, que ha sido importante. También porque, por ejemplo, no es lo mismo ir a hacer un trabajo de campo en invierno que hacerlo en primavera o en verano, entonces se mantiene la época estacional para que sean comparables los datos. Muchas gracias. Continúo, presidenta, por su intermedio para todos. El emprendimiento es algo que parece no tan asociativo de una persona mayor. Generalmente hablamos que trabajan por cuenta propia, el señor que hace determinados trabajos o el señor que en su casa tiene un negocio, pero este año, al alero de UC, preguntamos respecto del emprendimiento, que es algo muy de los jóvenes, ¿verdad?, o de otras generaciones. Casi el 80% se considera a sí mismo emprendedor. Entonces, eso también quiebra un paradigma de cómo yo reconozco mi trabajo. Mi trabajo es importante, mi trabajo tiene valor. Y eso a nivel de curvas etarias, incluso hasta los 80 y más que trabajan, hay un 72% que se reconoce emprendedor. Y es interesante respecto de qué oportunidades o qué políticas respecto del emprendimiento están considerando a las personas mayores como un emprendedor, más que como un trabajador por cuenta propia o un vendedor de dulces. Entonces, también ahí hay un insight interesante que nos sentimos que merecía la pena compartir con ustedes. En la siguiente lámina, el paradigma tecnológico. De la pandemia para adelante, naturalmente los adultos mayores, las personas mayores, tuvieron que ponerse al día, un poco por la fuerza, en relación a la tecnología. O me comunicaba y aprendía a usar el WhatsApp con mis parientes, o en verdad quedaba completamente desconectado de la sociedad. ¿Qué pasó? Que aumentó naturalmente el número de dispositivos celulares usados por las personas mayores y también mejoró su dominio de ciertas herramientas para comunicarse. Pero todavía nos queda mucho por hacer respecto de la digitalización de la vida cotidiana. Trámites por internet, pago de cuentas y en general los servicios propios que nosotros utilizamos de distinta naturaleza, los adultos mayores todavía, las personas mayores todavía tienen ciertas brechas respecto de este uso tecnológico transaccional. No obstante, cerca del 40% es relativamente autónomo para utilizar un teléfono celular y para acceder a la tecnología. También es una muy buena noticia y algo, comillas, positivo que podemos dejar del proceso pandémico 2020-2022 principalmente. Y para finalizar por mi parte y dejarle la palabra a Macarena, la participación social, eso sí es algo de lo cual no podemos sacar ninguna cuenta positiva, por cuanto, lo vamos a ver en la lámina siguiente, hay una menor salida de los hogares, las personas mayores están mucho más recluidas en los hogares, están asistiendo menos a cursos y talleres, hay menos disposición para asistir a los centros diurnos de adulto mayor, que sabemos es una iniciativa pública, pero también hay iniciativas privadas que tienen relación con esto, menor participación en juntas de vecinos. Entonces ahí tenemos que tratar de entender bien el fenómeno, por qué están saliendo menos. Al inicio lo decíamos, hay una razón de inseguridad que probablemente gatilla harto, pero obviamente da para un mayor análisis entender qué pasa con la participación social y cómo ha sido construida en el tiempo versus cómo quizás hoy día ellos la esperan. Y finalmente, la crítica positiva, constructiva, esperemos, ¿verdad?, que le hacen a su entorno. Cuando, como en el colegio, de 1 a 7 evalúan su entorno, accesibilidad en los baños públicos nota 2,9. O sea, promedio rojo, repitió. Seguridad en las calles 3,8. También, ya decíamos que la seguridad es un problema. Y apenas pasando de curso, difusión de actividades comunitarias y estados de las vías. Y la mejor nota no pasa de un 4,7. Accesibilidad de servicios. Desafío para el sector público, para el sector privado, para la sociedad en general, de cómo crear entornos amigables con las personas mayores, donde ellos se sientan también partícipes de sus necesidades, entornos adaptados y entornos que les provean de aquellos de lo que ellos necesitan, ¿verdad?, para poder utilizar estos servicios.
te dejo la Sí, palabra, y María. pasando a la lámina siguiente, hay otra transformación en curso también, que hoy día no es algo que podamos decir que está tan extendido, pero que sí ha sido creciente, que tiene que ver el aumento paulatino y sostenido, lento pero sostenido, de las personas mayores que viven solas, que son personas que a futuro van a requerir una mayor cantidad de apoyo, servicios, redes de apoyo, sobre todo con las transformaciones familiares. Antes teníamos familias de 5 o 6 hijos para apoyar a 2 papás. Hoy día tenemos familias con 1 o 2 hijos para apoyar a mi papá, a la pareja de mi mamá, a mi papá por otro lado con su pareja. O sea, se tensiona mucho más la familia, y la familia está en un lugar mucho más tensionado hacia abajo como hacia arriba, ¿sí? Entonces hay una creciente preocupación por las personas mayores que viven solas y que se sienten solas. Ha ido aumentando también, evaluando todavía positivamente las relaciones familiares y la satisfacción de necesidades de afecto y cariño. Por primera vez en la encuesta se denotaron ciertas problemáticas como de no sentirse 100% a gusto con el funcionamiento familiar, o con el aumento también de la sensación de soledad. No necesariamente vivir solo es predictor de sentirse solo. Hay personas mayores que viven solas por elección y realizan su vida autónomamente, pero sí ha ido creciendo paulatinamente esa sensación, también con la disponibilidad de apoyo, y ciertamente en el bienestar hemos visto que influye mucho sentir que cuento con apoyos disponibles, o también es mucho mayor el bienestar en personas mayores que viven en corresidencia con su pareja o con un familiar. Es decir, vivir solo es un factor de riesgo, tanto que disminuye el bienestar como para la sensación de soledad, y también la soledad y la mala salud también es un factor de riesgo para evaluar de peor forma mi calidad de vida, ¿sí? Mi bienestar personal. Hemos dicho también que ha ido subiendo los apoyos disponibles, ¿sí? O sea, en general sigo contando con mi familia, pero algunos de los factores de apoyos disponibles han estado a la baja, ¿sí? En general el tema de los amigos también es un tema bien crítico. Sabemos que después de muchas veces el retiro laboral, o a veces con un cambio de barrio, se va reduciendo las redes familiares, las redes comunitarias también con las que yo cuento. Por eso es tan importante también los programas que promuevan el envejecer en el lugar, porque permiten de algún modo seguir contando con redes más allá de la familia, sobre todo en un mundo globalizado donde hoy día los hijos viven en otras regiones, en otras ciudades, en otros lugares. Sí, obviamente que la tecnología ayuda a mantener ese contacto, pero hay apoyos concretos que se requiere o que sean prestados por una red comunitaria, por una red familiar o por la política pública, que son súper importantes. Obviamente que a mayor edad también, perdón, hay mayor riesgo de tener menos contactos, y también hay menor disponibilidad de amigos o de familiares cercanos con quien contar. Perdona, ¿tú querías decir algo? No refería que la lámina. Sí. Por primera vez también en la lámina siguiente, la siguiente, porque esa era soledad y aislamiento, que ya la pasamos, se incluyó una pregunta sobre las mascotas, y nos dimos cuenta que había un alto porcentaje de personas mayores que vivía con una mascota doméstica, perro o gato, y en general también las personas mayores, no podemos decir que es que están directamente relacionadas, pero las personas mayores que vivían o se acompañaban de una mascota en general puntuaban mejor en percepción de calidad de vida y de bienestar en general. Es decir, podríamos decir, hay que seguirlo estudiando, que las mascotas son una fuente también de acompañamiento, de cariño en el caso de personas mayores que viven solas. Sí, hay un alto porcentaje de personas que viven en mascota. Acá se ve de quienes presentan un nivel muy alto de satisfacción, el 75% tiene una mascota, ¿sí? Claro, un propósito, Sí. una razón. Y también muchas veces ayuda a la actividad física, porque hace que yo tenga que salir a pasear a mi mascota, preocuparme de un otro, y un otro que me entrega cariño también. Acá no hay muchas diferencias por género ni por nivel educacional, que sí hay en otros ámbitos de la encuesta calidad de vida, como sí lo vamos a ver. Y en relación a algunos insights muy importantes que tienen que ver con el tema de género, edad y educación, los agrupamos en 3. Lo primero, que es muy importante considerar el enfoque de género. Si pudieras pasar a la siguiente, en el diseño de políticas públicas y programas, porque efectivamente hay indicadores que no solo por efecto del género, sino que porque sabemos que sobre los 80 años hay muchísima mayor cantidad de mujeres, y sobre los 80 años también muchas veces los indicadores de autopercibir una salud más deteriorada es significativo. Las mujeres en general presentan o puntúan una salud más deteriorada que los hombres, sobre todo por factores de edad y porque hay muchas más mujeres en este segmento que en otro.
También las mujeres enfrentamos la vejez con un bolsillo mucho más reducido, con una inigualdad en el salario a lo largo de la vida y muchas veces con una inequidad también en el tema de las pensiones por la capacidad que tuve de acumulación de pensiones a lo largo de mi vida, ¿sí? Y también las mujeres, por la sobrevida de sobre los 80 años, también en muchos aspectos viven una vejez más solitaria. Es decir, sobre los 80 años, dentro de todos los indicadores de los apoyos disponibles empeoran. Son las mujeres las que llegan en mayor cantidad a los 80, a los 90, ¿sí? Entonces, es muy importante esa consideración en el desarrollo de programas, iniciativas y políticas públicas. También por edad, sabemos hoy día que, bueno, hay una conceptualización en torno a la cuarta edad, que no sé si es la mejor palabra, pero es la que tenemos para diferenciar los mayores de 80. Lo importante también de considerar esa mirada en el diseño de programas e iniciativas, porque efectivamente hay un abismo de realidades en muchos factores, ¿sí? No es todo negativo, hay aspectos donde las personas de 80 más incluso reportan mejores indicadores que las personas más jóvenes por efecto de la resiliencia, de ponderar de distintas formas lo que me ha pasado a lo largo de la vida, de la exigencia que yo le pongo a mi propia vida también, pero sí hay importantes, las personas mayores de 80 declaran mucho más insatisfacción con su salud, están mucho más preocupados de la dependencia, de enfermar gravemente, también tienen menos redes cercanas de amigos o de familiares porque se han ido produciendo fallecimientos, y hay una brecha importantísima en el tema digital. O sea, hoy día el promedio de la digitalización ha subido mucho, pero impulsado fuertemente por las personas menores de 70 años. Las personas mayores de 80 años son muy poco autónomas en todo lo digital, pensando en la cantidad importante de trámites que se están tendiendo, de trámites gubernamentales que están tendiendo la digitalización. Ahí hay un grupo que requiere apoyo y es muy poquito el porcentaje de personas que por sí misma puede hacer trámites, se maneja en internet o incluso que tiene un celular con internet que lo ocupa para esa funcionalidad. Pues nos topamos también con porcentajes que tenía un celular con internet, pero realmente él solo lo ocupaba para llamar, ¿sí? Entonces, efectivamente hay más disposición de tecnología, pero no hay uso en ese segmento, es muy bajito, ¿sí? Y el último, que es por nivel educacional, que esto es algo que es muy relevante, porque la encuesta tiene muchísimos datos que nosotros ponemos a su disposición. Eso es una base de datos que es liberada para fines académicos o para fines de estudios, se comparte, porque la encuesta muestra de forma transversal una gran diferencia por nivel educacional. Eso es lo que se ocupa en la encuesta como proxy de nivel socioeconómico. O sea, es decir, las personas con un nivel educativo más bajo, que han tenido acceso a lo largo de la vida a menores oportunidades y que probablemente se correlaciona con menores ingresos, tienen una salud más deteriorada, presentan casi 15 o 20 puntos porcentuales de diferencia en la satisfacción con la vida. O sea, en todos los indicadores puntúan menos. Si uno pudiera hacer un seguimiento, solo a este grupo, que podríamos decir una vejez más en vulnerabilidad, versus los otros, hay una brecha importante en prácticamente todas las dimensiones, en sedentarismo, en prevalencia y acceso a salud oportuna, y sobre todo en los indicadores personales, como de satisfacción con la vida, de sentir que tengo el control sobre mi propia vida. Entonces, esos son 3 indicadores que, bueno, sabemos que ustedes conocen mucho en esta materia, la directora nos acompañó en el lanzamiento de esta encuesta, se lo agradecemos mucho, pero hay una riqueza de datos infinita que ponemos a su disposición, tanto nosotros como universidad, que yo estoy acá representando a la universidad, pero también en alianza con la Caja, que nos ha permitido ya de forma visionaria desde hace ya 15 años poder desarrollar este estudio que hoy en día entrega datos, creemos, relevantes en muchas áreas, con lo difícil a veces que es investigar en temáticas que a veces no necesariamente son las temáticas más de punta que a veces se investigan en las universidades, así que nos pone muy orgullosos poder compartirles este estudio hoy día y sobre todo poner a disposición la ayuda y los datos que están ahí disponibles de parte nuestra. Y vuelvo ahí a César. Sí, para cerrar, Presidenta, por su intermedio, agradecer nuevamente la oportunidad de entregar los datos que acabamos de ver, resaltar que además se da la condición singular de Caja Los Andes este año celebrando 70 años de vida. Hemos tomado como insumo gran parte de lo que hemos podido absorber de parte de este estudio, que no son solo datos, sino que son datos que hablan y que nos insuman para la mirada de lo que nosotros pretendemos realizar en los próximos 70 años. A nosotros nos
nos promueve nuestro directorio, desde Ítalo Lozano, que es su presidente, pasando por nuestro gerente general, Nelson Rojas, a que lo que nosotros vemos hoy día titulado como pensionados dentro del mundo cajas de compensación sea un segmento en el cual entendamos que las personas están desarrollando continuamente su vida más allá de la condición laboral que nos ha invitado la ley a mirar. A las cajas de compensación nos ven como activos en la vida laboral o pensionados en la vida laboral, pero nos está invitando a que desarrollemos una lectura de este segmento de la población con una mirada más allá de esa condición laboral que nos invita la ley. Y se los queremos transmitir, que es uno de los desafíos que hemos tomado y que uno de los grandes insights es este estudio, que como ven y como usted consultó, dan luces también de lo que significa para nuestra sociedad. En octubre del año pasado, no se lo olvida, nos sacamos la mascarilla a nivel social. Sí. Y este estudio refleja en muchas de las respuestas que van a observar ese efecto de nueva primavera posterior a ese hecho como singular y como que vino a cerrar para gran parte de la población y en particular este segmento una etapa muy, muy compleja y que por cuestiones súper prácticas tomó justamente 2019 post-octubre y toma el 2022 post-octubre también, luego de sacar una mascarilla. Así que creo que es muy interesante observar desde las lecturas que hacen los análisis de los datos y que, como le digo, a nosotros nos ha sido muy estimulante también para nuestro propio quehacer. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don César, don Iván, señora Macarena. Una brillante exposición y además un tremendo insumo para nosotros como comisión, justamente que estamos en estos momentos viendo un proyecto de ley tan importante como es de envejecimiento positivo y que es un proyecto bien amplio que viene a tratar de mejorar la vida justamente de las personas mayores, así que nos sirve muchísimo esta encuesta que ustedes nos entregan. Yo quisiera hacer una breve consulta y voy a dar espacio para demás consultas. Quisiera saber si hay diferencias entre regiones, porque generalmente uno piensa que en Santiago las cosas son peores, o sea, es más difícil, es más duro, la vida quizás es más cara o es más sola. Entonces, si vieron reflejado eso en alguna diferencia en regiones. Y lo otro, si existe dentro de esta encuesta alguna variable o componente o se midió el el grado de discapacidad de las personas mayores, porque en esta comisión es justamente de adultos mayores y discapacidad, entonces para nosotros es muy importante esa información y también sobre los adultos mayores que cuidan a otros. Nos hemos visto también con este tema de que se ha aumentado la esperanza de vida. De repente tenemos personas de cerca de 100 años que son cuidadas por su hija de cerca de 80. Entonces, finalmente, tienes una persona de la tercera edad cuidando a una de cuarta edad y eso es mucho más complicado todavía. Gracias. En relación a la primera pregunta, esta es una encuesta que es representativa de las zonas urbanas sobre 10.000 habitantes. Eso es importante mencionar. Entonces, por ejemplo, la realidad de las zonas rurales no está reflejada acá, tanto por un tema técnico, de factibilidad técnica, como económica también de poder hacer el terreno. Y también se va a entrevistar en hogares, no en el EAM, excluye el EAM, ¿sí? O sea, solo vamos a las casas de ciudades de más de 10.000 habitantes donde hay una persona mayor que puede contestar la encuesta. En el caso que la persona se hace un pequeño screening inicial, en el caso de que la persona presente algún tipo de deterioro cognitivo que no permita contestar la encuesta, se hace un test breve al cuidador, ¿sí? Y esos son datos que no están en el libro, pero que sí hay un pequeño levantamiento de información en el caso de que nos topemos con un hogar con una persona que tenga un problema cognitivo que no permita responder. Si tiene un problema de movilidad, lo puede responder perfectamente y la persona es encuestada, ¿sí? Por la cantidad de casos no se sacan grandes estadísticas regionales, pero sí hay diferencia, especialmente, sobre todo como por zona, porque esta es una encuesta que tiene más o menos 2.000 casos, se ha mantenido así a lo largo del tiempo. Entonces, uno no puede subdividir demasiado la muestra para que siga siendo representativa, pero sí se hacen algunos cruces generales y hay efectivamente diferencias en relación sobre todo como a los centros urbanos más grandes, las capitales regionales, versus como comunas que son más pequeñas u otras regiones que son con menor cantidad de habitantes. Y en relación al tema del cuidado, hay todo un set de preguntas tanto al cuidado de los nietos como al cuidado en general.
ha sido interesante cómo ha cambiado en el tiempo la percepción de obligación de cuidar a los nietos. Había una pregunta sobre eso, y antes en general los mayores reportaban que sentían que era una obligación de ellos como abuelos cuidar a los nietos, y eso ha ido cambiando un montón en las mediciones. Las personas mayores efectivamente sienten que pueden apoyar a los hijos, pero ya no es una obligación. Sí, eso ha cambiado mucho con el tiempo. Sin embargo, hay un porcentaje importante de personas mayores que sí son cuidadoras, y eso está presente, no tan extendidamente en el libro, pero sí está en la tabla, en el libro de tablas o en la base de datos en general. Hay todo un set de preguntas en relación a los cuidadores. Marta, también la percepción de ellos de que, perdón, Sí, señora no, presidenta, nos puedes que- complementar. sí, es muy interesante también, como son las personas mayores entrevistadas, la percepción de las personas mayores de quién es el deber de cuidado, que es un tema transversal. Y el 83% de las personas mayores considera que el deber de cuidado está dentro del núcleo familiar, y que el 73% opina que las labores de la casa donde hay una persona mayor tendría que ser la familia. Sí, sí. Hay una pregunta que consulta sobre de quién es principalmente la responsabilidad de apoyar el cuidado, no sé qué. Y en el único ítem que hay que las personas mayores perciben una mayor responsabilidad del Estado es en la seguridad de ingresos, en la seguridad social. Pero en el fondo, en nuestra cultura todavía está muy a favor el bono de la corresponsabilidad del cuidado hacia arriba y hacia abajo, que es algo que hoy día nos apoya mucho, pero es algo que se va a poner en una alta tensión en los próximos años, muy probablemente no porque yo como hijo no tenga la disponibilidad de apoyar a los padres, sino que por la capacidad real que van a tener muy pocos hijos de apoyar a una generación de mayores creciente. Diputada Bulnes, diputado Guzmán. Es muy interesante esta encuesta. Yo tengo 2 o 3 preguntas muy pequeñitas. ¿Cuáles son los grupos de referencia? Algo se contestó en el sentido, pero en un sentido específico, de nivel educacional y de nivel económico. O sea, tenemos diferenciado las respuestas en materia de nivel educacional y nivel económico, porque al parecer, porque es muy difícil, es muy distinta la percepción en un nivel que en otro, entiendo yo. Entonces en la encuesta está reflejada esa diferencia, y por otra parte me llama la atención en algunos resultados que se pusieron que son contradictorios entre sí. Se hace un análisis de por qué ciertos resultados son contradictorios entre sí, por ejemplo, un nivel de satisfacción alto, pero por otro lado, en una de las últimas láminas, nada saca más allá de un 4,7. Entonces, eso resulta ser contradictorio entre sí, digamos, en los resultados de la encuesta. Y en realidad uno normalmente ve encuestas que tienen resultados contradictorios, pero está hecho un análisis de por qué ese resultado es contradictorio, o por ejemplo, en la percepción de inseguridad. ¿Es una percepción o es una percepción subjetiva u objetiva? Hay también un estudio sobre eso, porque a mí me preocupa eso, porque mucha gente, por ejemplo, uno ve en los campos, tiene miedo a sufrir un portonazo, pero en ese campo, primero que nada, no hay ni autos ni hay portones, ¿te fijas? O sea, quiero decir, muy difícil pueda ocurrirte el evento que temes, digamos. Mucho más probable que te tropieces en un hoyo que hay en el camino. Pero no tienen percepción de inseguridad respecto de un hecho objetivo que ocurre todos los días. Entonces, hay un estudio comparativo de ese tipo de situaciones, porque me parece también que puede ser un insumo interesante para nosotros, esas 3 cosas: Gracias, nivel diputada. educacional, nivel económico y resultados contradictorios. Gracias. Lo primero es reforzar que esta es una encuesta de autopercepción, es decir, nosotros vamos y le preguntamos a las personas cómo evalúa usted un determinado aspecto, cómo se siente en determinado aspecto. Entonces, la muestra es representativa, se pondera para que efectivamente represente los distintos estratos socioeconómicos, se va a todas las regiones, se pondera por género también para que efectivamente se condiga con la realidad, con la cantidad de personas mayores que existe, ¿sí? Que también haya una muestra importante de personas sobre 80 años, o sea, se vela porque la muestra sea rigurosa para que los resultados sirvan, ¿sí? Entonces, están correctamente representados los grupos socioeconómicos, los distintos niveles educacionales, el género y el territorio, ¿sí? Entonces, podríamos decir que es representativa en ese sentido. Y sí es importante mencionar que hay algunos resultados que uno podría considerar como
contradictorios, pero si uno hila un poco más fino, en primer lugar los resultados igual influyen en el entorno. Por ejemplo, la única vez y la primera vez que la gente evaluó más negativamente prácticamente todos los indicadores de satisfacción fue después del estallido social, porque nosotros nos correspondió hacer la encuesta en diciembre del 2019, cuando estábamos en pleno estallido social. Por tanto, también suben las expectativas de lo que yo puedo pedir. Estábamos en un momento en que se estaba reivindicando por la salud, por los ingresos, por el acceso a la salud. Entonces, se elevó lo que yo espero del sistema y por tanto yo evalúo lo mío con una menor calidad, ¿sí? O con una mayor insatisfacción, ¿sí? Por eso que se habla que después de la pandemia se volvió como a normalizar un poco, volvió a tomar el curso que siempre llevaba la medición, ¿sí? Y, por ejemplo, la satisfacción con la vida de las personas mayores, otros estudios cualitativos muestran que, a diferencia de en otras etapas de la vida, para las personas mayores influyen muchísimos más factores que solo las condiciones objetivas materiales que yo tengo. Influye muchísimo lo contenta que yo estoy por los logros de mis hijos, por los logros de mis nietos, por lo que yo he hecho a lo largo de la vida. Entonces, influye y baja algunas condiciones objetivas, como que los ingresos no son suficientemente buenos, pero no es lo único que yo incluyo en esta mirada sobre mi vida, sobre lo que me da alegría y lo que yo he logrado a lo largo de la vida. Sabemos que en particular en las personas mayores las mediciones objetivas de resiliencia son más altas también. Entonces, no es que las personas mayores no tengan problemas, sino que también han ido desarrollando herramientas para mirar las problemáticas y para enfrentarse a las problemáticas de forma diferente. Y cuando uno le pide a veces que a cosas objetivas le pongan notas, son más duros, como lo que preguntaba Iván, oye, ¿qué nota le pone a los bancos? ¿Qué nota les pone a las aceras? ¿Qué nota le pone a los baños públicos? Mala nota, porque efectivamente en su entorno no hay disponibilidad de eso. Entonces, la encuesta conjuga un poco estas dos cosas, como opiniones más personales respecto de mi propia vida y cómo yo me autopercibo, y opiniones que tengo respecto a situaciones en las que yo vivo. Por ejemplo, hay una pregunta que este año no se incluyó en el libro, pero es ¿dónde yo me siento más maltratado? Y por ejemplo, en los áreas de salud es donde las personas sienten que lo tratan más mal o con mayor discriminación, más que en otros servicios públicos, más que en el municipio, en el ámbito de salud, donde se siente mayormente discriminado, por ejemplo. Entonces, hay una combinación de preguntarle su opinión sobre aspectos objetivos y también aspectos subjetivos. Muchas gracias. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la presencia tanto de Macarena, César e Iván. Agradecerle a usted, presidenta, que diera la oportunidad de poder conocer esto que nosotros habíamos solicitado, ¿cierto?, como acuerdo de comisión. Y quiero enfocarme en un tema particular que lo he planteado insistentemente y creo que es muy bueno que lo podamos ver, que tiene que ver con participación y realización de actividades. Dentro de la encuesta es uno de los aspectos que justamente manifiestan que va en retroceso, que hay una menor participación de actividades por parte de las personas mayores. Nosotros hemos tenido otros estudios acá, similares. Vino la Universidad de Talca, el Centro de Envejecimiento Activo, que nos presentó que las personas mayores, ellos midieron en 3 grupos a las personas mayores, en los que participan en clubes o instancias de adulto mayor, aquellos que no participan en nada y los que están en lo del IAM. Y respecto a la percepción de calidad de vida, los que plantean tener una mejor percepción de la calidad de vida son justamente aquellos que participan en instancias como los clubes de adulto mayor. Y usted, dentro del estudio, está revisando la conclusión que hace, o el comentario que hace Sara Caro, académica de la Facultad de Trabajo Social, que señala algo que quizás es bueno para nosotros también tener una percepción. Dice, respecto a la reducción en participación: estas dificultades deben ser tomadas como un desafío tanto para las políticas públicas como para la sociedad en su conjunto. Se requiere pensar iniciativas que promuevan la inclusión de las personas mayores en sus comunidades, conociendo cuáles serían sus nuevos intereses o ámbitos de ocio para participar, y conjugar esa mirada en el desarrollo de un entorno más amigable, no solo para las personas mayores, sino para las personas de todas las edades, que hoy estamos llamadas a recuperar el tejido social y la sana convivencia en la comunidad. Nosotros desde esta comisión hemos visto, y también en el trabajo territorial, que muchas veces hace difícil o imposible para una persona mayor poder participar en actividades, por ejemplo, artísticas, deportivas, recreativas, que les permita tener mejor calidad de vida. Tenemos presentado un proyecto en esa línea desde esta comisión que busca entregarle facilidades a las personas mayores para eso. Su percepción respecto justamente a por qué se produce esta reducción en participación. Me imagino, lo dijeron ahí, el tema de seguridad, consecuencias también post pandemia, pero
saber cuál es su percepción de por qué estamos retrocediendo en esto, y cuáles son algunas propuestas que ustedes pueden presentarnos para efecto de lograr una mejor participación, una mayor participación de personas mayores en su entorno y que les permita tener también una mayor percepción o mejor calidad de vida. Ahí también nos decía que a nivel, por ejemplo, educacional, menor actividad física, menor actividades culturales, y eso tiene que ser una preocupación de Estado, y creo que este estudio viene a ratificar en gran medida lo que hemos planteado desde esta comisión. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Bien, yo creo que estamos sobre el tiempo, tenemos otro punto en tabla, así que voy a agradecerle nuevamente. De verdad que va a ser un insumo muy valioso. ¿Alcanzas a hacer algún comentario de lo que, solo breve, siempre para la presentación? Sobre todo con respecto a la última etapa de la consulta, le podemos decir desde la experiencia de lo que nosotros vemos en territorio. Nosotros son 120 puntos de conexión con afiliados en distintas partes del país, así que por lo tanto lo que observamos es que hay, primero, comportamientos similares, más bien en torno a la condición, como decía antes, de pensionado, pero con diferencias territoriales. Y entendiendo eso, sí le puedo transmitir que ante la posibilidad de organización, las personas con las cuales nosotros trabajamos y tenemos conexión de afiliación en pensionados, son tomadas esas oportunidades de participación. Espacios que se distribuyan bien organizados son también utilizados de la manera que se espera. Los horarios en los cuales esto se desarrolla va a depender también de condiciones pseudo-territoriales, no necesariamente territoriales, y los gustos y usos sí también tienen condiciones ciertas territoriales. Perdón lo genérico o generalizado de mi respuesta, pero las prestaciones que nosotros entregamos vemos que son bien tomadas por el grupo pensionado, sobre todo si involucran participación de ellos. Es verdad, la red activa social es muy relevante para el grupo con lo cual son nuestros afiliados pensionados. Como principal insight, yo le transmitiría eso. Muchas Sí, si me gracias. lo permite muy Sí. brevemente también la diversidad de posibilidades de participar. Yo creo que algo en lo que consensuamos todos es la heterogeneidad de la vejez, entonces que exista una amplitud de posibilidades de participar y una mayor diversidad. O sea, hoy día hay territorios que cuentan con una amplia gama de actividades en las cuales participar, sin embargo hay comunas o territorios donde las posibilidades de participación son muy poquitas y muy concretas, y en ese sentido otros actores sociales como las cajas u otros pueden ser muy relevantes. Muchas gracias. Vamos a suspender un minuto para despedirnos de ustedes y continuar con el segundo punto en tabla que quedó pendiente. Bueno, ya vamos a continuar con el segundo punto en tabla. Bueno, ya pues un llamado al orden, señoras. Muy bien. Ya, que tenemos 20 minutos para poder ver el proyecto, así que perfecto. Entonces vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley originado en una moción que modifica la ley número 19.968, que crea los tribunales de familia para establecer un procedimiento especial de protección para personas mayores. Boletín número 15.563/35. Y para este objeto se ha invitado a la diputada patrocinante, la señora Ana María Bravo. Por favor, le dejo la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los colegas que quedan y también a la directora del Senama. Muchas gracias por quedarse, directora. Primero que todo, agradecer a esta comisión el haber puesto en tabla este proyecto de ley, así que haber acogido mi solicitud que vine a hacer hace unos meses atrás. Comentarle en primer término que, bueno, ahí hay una presentación. Este proyecto es de mi autoría y también coautores son la diputada Ana María Gasmuri, el diputado Tuite Teao, el diputado Daniel Manucheri, Daniel Melo, Carla Morales, Lorena Pizarro, Natalia Romero, Marisela Santibáñez y Emilia Schneider. Como antecedentes, que estas son las motivaciones que incorporamos en la moción. Acá hay cifras igual preocupantes.
y que nos enfocan a que debemos seguir todos una línea, la que por supuesto ya estamos viendo en la tramitación que ustedes están teniendo en la votación del proyecto de ley que está en el primer lugar de la tabla acá y que también habla de la protección integral, pero también del fortalecimiento de la institucionalidad para proteger a las personas mayores. En el año 1975 habían 21,2 personas mayores por cada 100 menores de 15 años. Se ubicaban con ello en el tercer lugar a nivel regional. Ahora se estima que para el 2025 Chile se podría, o sea, en 50 años más, Chile se podría convertir en el país con el mayor índice de envejecimiento en la región, con 111,1 personas mayores por cada 100 niños, duplicándose al 2050, o sea, si seguimos proyectándonos, con un índice de 212, o sea, al 2050. Entonces, es una proyección preocupante, pero yo creo que nos estamos ocupando, así que debemos fortalecer ese trabajo. Entonces, claramente debemos actualizar nuestra legislación, o sea, los números lo indican. La siguiente, por favor. Bueno, también están los informes del Sename, que yo creo que ustedes también aquí los han manejado para la discusión de los proyectos de ley que están viendo. Está acá el periodo 2019 a septiembre de 2022, de acuerdo a los informes del Senama, y respecto del el número de casos sobre maltrato a personas mayores registrados en la plataforma Buen Trato CIAC, ahí también, o sea, esto es una realidad que están poniendo ahí sobre la mesa las mismas personas mayores afectadas. Este ha aumentado considerablemente, pasando el 2019 de 1.628 casos a nivel nacional a 3.162 para septiembre del 2022. Ahora, respecto de la situación legislativa, materia de objeto de este proyecto de ley, la Ley de Tribunales de Familia actualmente no dispone de un procedimiento especial respecto a esta materia. ¿Ah? Entonces, los jueces no cuentan con las herramientas adecuadas para poder ejercer la labor de proteger los derechos de la vulneración o amenaza de derechos de las personas mayores. Entonces, estas causas son ingresadas como por una vía alternativa, que es causas de violencia intrafamiliar, con la connotación negativa que ello supone, porque también, o sea, es como un cajón desastre el tema del procedimiento de violencia intrafamiliar, y inhibe a algunos efectuar denuncias para no perjudicar a sus familiares, porque todos sabemos que muchos incluso viven con quienes los agreden. Y lamentablemente son parientes, hijos, nietos, etcétera, de los cuales también ellos dependen no solo económicamente, sino que afectivamente, aunque esa relación no es sana, pero son los afectos que ellos tienen. Ahora, en noviembre del 2017, acá tenemos que compatibilizarlo, yo creo que esto también ustedes lo han discutido latamente en esta comisión. Debemos compatibilizar la norma internacional con la norma nacional, o al revés, la norma nacional con la internacional, y por eso es que es importante destacar que en noviembre del 2017 Chile ratificó la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y se adquirió el compromiso de adoptar medidas legislativas o de carácter necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Entonces, claramente nosotros debemos cambiar esta visión que siempre se ha señalado de asistencialista y paternalista a una perspectiva de garantía de derechos en la relación de los órganos del Estado con las personas mayores. Y este también es un cambio cultural y, bueno, lo podemos ver aquí en estas mismas encuestas, por ejemplo. La siguiente. Entonces, el proyecto de ley principalmente consta de dos artículos. El artículo primero, que modifica la ley 19.968, que incorpora este procedimiento especial para la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de personas mayores de la cuarta edad.
En lo que respecta a esto, y tal como lo presenté, la oportunidad que tuve de venir a exponer y solicitar que se coloque en tabla el proyecto, llamaba la atención el por qué se habla de personas mayores de la cuarta edad. Personas mayores de la cuarta edad son las reconocidas de 80 años o más. Este es un tema más técnico por la situación del financiamiento, porque al ser mayores, personas mayores de, no sé, 65 años o de 70 años hacia arriba, ya sabíamos que el Poder Judicial iba a dar señales de alerta y decir, ojo, aquí en base a las estadísticas, la población de personas mayores está aumentando mucho y también las más vulnerables son también aquellas personas mayores que superan estos 80 años de edad. Pero ahí yo creo que con el Ejecutivo ya hemos estado conversando respecto de este tema, porque es una necesidad objetiva la que motivó este proyecto de ley. Uno de los temas, dentro de varios, para no extenderme, pero un tema interesante acá y que va directamente relacionado con la observación que yo realicé respecto de la ley de violencia intrafamiliar, esta problemática de las personas mayores de no denunciar. Es por eso que dentro de las normas contempladas dentro de este proyecto de ley es el artículo 84, que establece que el procedimiento podrá iniciarse de oficio o a requerimiento de la persona mayor, de su representante legal, del director del establecimiento de larga estadía al que asista, de profesionales de la salud en los servicios en que se atienda o de cualquier otra persona, sin necesidad de formalidad alguna, bastando la sola petición de protección para dar por iniciado el procedimiento. Entonces aquí ya hay un importante avance de este puntapié inicial que se necesita para que opere el sistema y comience a hacer su labor el Poder Judicial, en este caso los tribunales de familia, para decretar medidas de protección efectivas para las personas mayores. También en el artículo 2 se incorporan a la ley 19.828 que crea el CENAMA, modificaciones vinculadas al tema de la plena integración del adulto mayor, la protección del abandono e indigencia, el ejercicio de los derechos de la Constitución Política de la República, lo que va en directa relación también con el proyecto que ustedes están discutiendo en este momento. Así que solo agregar que también esta es una de las motivaciones por las que solicité que se viera el proyecto, es que ya se cuenta con el informe de la excelentísima Corte Suprema a través de su oficio 27 del año 2023, que en general señaló su opinión favorable respecto al proyecto. Se señalan, sí, algunas observaciones de mejoras que se hacen necesario aclarar, como por ejemplo lo que ya había señalado, aclarar el por qué se limitó la protección solo a personas que han cumplido 80 años o más, dejando fuera a los demás adultos mayores. También, de acuerdo a lo indicado por la Corte Suprema, como que es como un llamado a atención a que debió haber ido más allá este proyecto de ley, más amplio, pero eso implica, y ahí va la directora del CENAMA, recursos. Entonces, por eso es que tampoco lo pudimos extender y abrir mucho, pero lo importante es iniciar el debate, realizar no solo acá el debate, la conversación, también la exposición de los invitados, que después yo voy a sugerir también invitados, para ver cómo el gobierno, como el Ejecutivo también podría apoyarnos y patrocinar este proyecto, que insisto, va en total relación con el proyecto de ley, porque tal como se señala, acá se promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, integral que significa también cómo interviene el Poder Judicial en estos casos, fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Así que agradezco de verdad la oportunidad y porque es importante y considerar
termino como inicié esta intervención. O sea, acá la necesidad está urgente, porque los números lo dicen, necesitamos adecuar la normativa actual en su integridad en este nuevo escenario para garantizar entonces esta población importante, grupo etario, por un deber no solo legal, sino que moral, el bienestar de todas y todas nuestras personas mayores. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Bravo, por el proyecto, por su presentación. Me gustaría escuchar, bueno, saludar a la directora de Senama y también escuchar su opinión al respecto. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio, primero, por supuesto, relevar la importancia del tema que expone la diputada, ¿cierto?, a través del proyecto de ley, que va en la línea de continuar la tramitación de la legislación y específicamente considerando a las personas mayores con estándares de derechos contenidos en la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, que releva este cambio de paradigma de la mirada, ¿no?, de legislar frente a las personas mayores. También es importante que, por supuesto, que esto es algo que compete a Senama y al Ministerio de Desarrollo Social, pero también hay aristas de competencia del Ministerio de Justicia, que es importante también, que entiendo que es conocido o que sea importante, ¿cierto?, que lo conozca. Y por otro lado, hace presente que la ley integral que estamos trabajando, a la cual ustedes, ¿cierto?, están escuchando, del envejecimiento digno, activo y saludable, también tiene una arista en este aspecto que pudiese, ¿cierto?, eventualmente ser incorporado, y el Ejecutivo está trabajando en intentar también tener algunos estudios para reforzar este proyecto con algunas iniciativas como lo que tiene, ¿cierto?, y el proyecto de la diputada. Sin duda que es importante. Así que agradecer también esa preocupación de todos ustedes, en verdad, respecto al trabajo conjunto con SENA. Muchas gracias, directora. Diputada. Solo un dato de la causa, como decimos los abogados. Hace un par de meses atrás, más o menos, directora, estuvo, bueno, el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con la directora del Senama en un seminario que desde la oficina parlamentaria armamos para ver el tema de distintos aspectos, tal como el proyecto de ley que se está tramitando acá y mi presentación a grupos de adultos mayores, de personas mayores allá en la región. Así que también ahí intrínsecamente se entiende también que está esta disposición de trabajar colaborativamente para sacar adelante este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutitos. No sé si algún diputado quiere decir algo al respecto. ¿No? Bien. Fantástico. Entonces yo creo que lo que tenemos que ver, entonces, los invitados para que pudieran venir a exponer, que nos hagan llegar los nombres para poder ir programándolo y seguir en la tramitación del proyecto. Sí, Diputada Bulnes. Propongo desde ya la Asociación de Magistradas de Familia, Perfecto. que es fundamental su opinión, porque a mí lo único que me preocupa del proyecto, porque lo que pasa es que los tribunales de familia están funcionando, por lo menos en Santiago, con un tribunal de protección y 4 ordinarios. En provincia, bueno, también soy de provincia, así que no estoy refiriendo a nadie. En regiones y en las ciudades más pequeñas tenemos tribunales de competencia, sobre todo en las ciudades más pequeñas tenemos tribunales de competencia común, y en regiones donde hay tribunales de familia, la competencia es común también, o sea, no se distingue entre protección. Entonces, como es un procedimiento especial que está entre el procedimiento normal y la violencia intrafamiliar, que es un procedimiento de protección, es medio complicado cómo se va a distribuir, por eso sería bueno escuchar a los magistrados. Perfecto. Muchas gracias, diputada Bulnes. Entonces quedamos a la espera de los nombres que nos hagan llegar a través del secretario y habiéndose cumplido... perdón, secretario. Me adelanté. Gracias, presidenta. Yo le acabo de pedir a la BCN, respecto de este proyecto de ley que está en tabla, que nos haga un pequeño informito sobre el marco normativo, la incidencia que este proyecto de ley y sus normas tienen en el resto del ordenamiento jurídico, la adecuación de este proyecto de ley con los convenios internacionales ratificados por Chile. Y esto va a estar en 2 semanas. Estupendo, muchas gracias.
Diputado Guzmán. Una pregunta que tiene más experiencia legislativa. Cuando estos proyectos que inciden en el Poder Judicial no requieren informe de la Corte Suprema, ¿no? Ya, perdón. Por eso es que cuando llegó el oficio, vine a solicitar. Ok. Entonces, si nos pueden hacer llegar el oficio por... Yo lo mando al grupo. Muchas gracias. Perfecto. Ahora sí, ya, bien. Tenemos que irnos a la sesión especial, así que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.